Estamos en la escuela de Cábala Luriana del gran rabí en Cábala Michael Ben Pesach Pornar. Estamos en el audio 22, en la página 18 del tercer libro de En el ascenso espiritual. Por eso, todos deben de creer. Confiar y creer está más allá de nuestras mentes. Que hay muchas cosas que son más valiosas e importantes, aparte de lo que el receptor puede imaginar. Ese es un gran descubrimiento si sabemos ir más allá de nuestras mentes, por encima de nuestras mentes, que hay muchas veces muchísimo más por encima, y es que podemos así recibir siempre por encima de nuestras mentes. Solo en este sentido se nos dice aquí que uno puede profundizar y reflexionar durante mucho tiempo, y eso puede traer más días y noches para aprender la Cábala en la escuela. Que lo superior tiene mucho más para ti de lo que puedes imaginarte contigo mismo. Y esta es una gran oración. Y cuando piensas en eso, significa que por un lado puedes aprender lo que es el Gadlut, la grandeza, para recibir y experimentar la misma grandeza del Creador, bendito sea su nombre, y por otro lado también aprenderás que rara vez estás dispuesto a pedirle, y todo depende de tu petición, y aún tienes que aprender así a reclamar. Reclamar significa que tienes que pedir, y no que digas dame, 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 a lo que desees, y que tu actitud sea sincera, donde puedas recibir aún más, y podrás recibir más porque no se trata de recibir, sino para hacernos capaces así de construir depósitos de recepción en nosotros, en nuestros interiores, que sean más grandes. No nos centramos en recibir en sí. Ya hemos mencionado que si solo tenemos un vaso pequeño para ir a las bodegas como Rothschild en Israel y nos gustaría tener mucho más vino de la tierra prometida, entonces no podemos hacer mucho con ese pequeño vaso y todavía tenemos que volver a menudo para obtener una gran cantidad de vino. Así que todo depende de nosotros, de cómo nos ofrecemos, de cómo hacemos espacios internos para recibir la luz. Porque todas las concepciones de un inferior, porque todo está en el ser humano, y cuando hablamos del inferior o superior, nos referimos en primer lugar a nosotros, al humano, y el creador. Pero en principio el peldaño superior tuyo, el que tienes, es tu creador. Así que básicamente todo está en ti, porque no podemos aquí decir nada sobre el creador. Y por supuesto, cuando lees el Adón o el Olam y ves las cualidades eternas del Creador, siempre dejas que esos textos trabajen y así se vayan grabando en ti, en los espacios internos que haces en las lecturas. Entonces también serás así. Es decir, serás independiente y no atado a algo o a alguien ni a nada. En palabras sencillas, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a ninguna otra cosa, ni a ninguna sociedad, a nada en absoluto. Solo desde esa única fuerza invisible, la fuente de la vida. Entonces ya no sabrás lo que significa llorar. Debe de saber que si una persona llora, entonces su persona exterior llora, porque el ser interior no es capaz de llorar en absoluto, y el ser interior sabe que no importa lo que pase, si me gusta o no, y si algo es bueno o malo o viene a mí, ambos son buenos. El ser interior no sabe lo que es llorar, y mientras que puedas llorar, entonces es que tienes trabajo que hacer contigo mismo. Experimenta eso también. Nunca piense que alguien lo está atacando o algo así, y entonces estarás bien. Entonces cuando dice, cuanto más él, el que tiene de lo alto, cuanto más él tiene de lo alto, entonces debes interiorizar esa comprensión. Cuanto más tienes de lo alto, cuanto más tienes desde lo alto dentro de ti. Mira lo que él nos dice.
porque todas las concepciones de un inferior se construyen, o el inferior significa con respecto al superior en el estado en el que estás, o el creador, con respecto a las leyes del universo, sobre la mente terrenal y externa, que tal como dijimos con el hombre interior y el hombre exterior, donde el interior tiene una mente interior y todo lo externo tiene una mente que es externa. Y todos están construidos sobre leyes que son totalmente diferentes. No se parecen en nada, el interior y el exterior. Y es absolutamente diferente con respecto a lo espiritual, ruhaniut, que viene de la palabra ruach, es decir, lo espiritual, que se construye en la mente interior. También dijimos que la mente del hombre interior es la mente interior, y sabemos que la mente interior se basa en el par de verdad y mentira. Y la apariencia externa solo se ve en lo sabroso o no, o en lo dulce o en lo amargo. El sistema de la lógica divina se hará cada vez más y más. Construimos invisiblemente e imperceptiblemente esto en nosotros mismos. Estas cosas siempre vienen a nosotros como si estuvieran repitiéndose, y será reconocible con nuestros grabados, guiándonos y dándonos la vida. Y como está escrito en las introducciones, no dice el cual. Por eso no importa. Probablemente su padre escribió esas introducciones al Talmud, de la Esra Sefirot o del Zohar. Hay muchas introducciones escritas por él. Que todo el mundo inferior, con respecto al mundo superior, es como la semilla de la mostaza contra el mundo entero. Semilla de mostaza. Sí, efectivamente, su padre escribió esto, pero ¿puedes imaginar que cada mundo inferior, comparado con un mundo superior, por ejemplo, nuestro mundo lleno de todo, es como una semilla de mostaza? ¿Te imaginas lo que él quiso decir? Él escribió esto para darnos un sentimiento de esto, como dos escalones que son adyacentes, que se relacionan entre sí. Cuando entras en tu siguiente escalón, y eso es más elevado en ti, con respecto a ti, entonces es cualitativamente como una semilla de mostaza en nuestro mundo con respecto a todo lo que hay en el mundo entero. Y entonces entenderás lo que significa ascender en lo espiritual. Es como si estuviéramos escalando una gran montaña y ya tienes unos pocos metros detrás de ti. Pero ahora tienes que seguir hacia adelante, y cada paso que toma requiere su esfuerzo. Y cada paso significa una gran victoria, y una empresa impresionante, pero también ganamos experiencias impresionantes. ¿Te imaginas lo que nos será revelado en el próximo escalón que tengamos que elevar? ¿Y cómo nos separamos de la muerte y nos unimos a la fuente de la vida? Por lo tanto, toda entrega de lo superior con respecto a lo inferior, que decimos grandes regalos o pequeños regalos, no depende de lo superior, por lo que dice, sino de lo adecuado que está el inferior para recibir del superior. Y usted ve si es grande o pequeño, y no tiene nada que ver con lo superior, sino solo con la adecuación de nosotros del inferior. Y por lo tanto también se dijo aquí en la Torá que todos en el desierto recibieron el maná celestial y nadie tenía escasez y nadie tenía demasiado. Y eso fue porque alguien más adecuado para recibir el maná celestial, mira, maná significa la luz del Hasadín. Pero hay dos capas en el maná, una capa que es exterior y una capa que es interior. Y así recibieron el Hasadín con un brillo de la Jochma. Estamos hablando de estos atributos especiales de luces que entran. Ese es el maná que recibieron, y todos lo habían experimentado por sí mismos, de acuerdo a su propia capacidad que tenían. Nadie tenía escasez y nadie tenía demasiado, lo que significa que alguien era menos adecuado, es decir, alguien que estaba menos en sintonía con el maná de arriba, entonces recibió poco, pero eso fue suficiente para él. Si alguien tiene un vaso pequeño y lo llena con vino, entonces eso es suficiente para él.
y otro necesita una taza grande o una bolsa de vino para llenarlo, y él tampoco tiene demasiado, porque con eso ha alcanzado su norma, y así es en lo espiritual también. Y nadie sintió escasez y demasiado, y nadie tomó más heno en su horquilla. Y eso se aplica no solo al trabajo, sino también a la recompensa que se obtiene de él, por así decirlo. Pero dijimos que todo depende de lo adecuado, de la adecuación del inferior, de los espacios que hacemos, de la actitud. Depende de lo que haga un inferior con respecto a lo superior. Todo depende del inferior, que es capaz de satisfacer la condición entonces del dador. Eso significa ponerse en una conformidad para cumplir con la condición del que da. Y mira ahora cómo este lenguaje nos lo expresa. Compara la traducción con la forma en que está escrito en este idioma. Depende de cómo el inferior, nosotros, somos capaces a la condición del dador para el dar. Un superior coloca una condición en un inferior que si se encuentra con esto y aquello y todo eso, entonces recibe todo lo que quiere. Y en hebreo se dice que él, el inferior, da a la condición del superior. Porque cumplir con la condición de lo superior es también una forma de dar del inferior. Si quiero estar de acuerdo con la condición de lo superior, me entrego a mí mismo, a lo superior. La palabra dar siempre se usa porque este concepto es muy importante. Porque solo en la medida que el inferior intenta a esa condición superior para dar. Eso significa que te alineas con esa condición para satisfacer la condición de lo superior, porque el superior siempre está dando. Y eso es también dar, en principio, que se corresponde eso entre sí. Tu actitud interior para ofrecerte al superior. Y eso es el dar. Pero la palabra dar suena un poco extraña aquí. Tan solo en la medida en que un inferior intenta, y no se nos pide más de nosotros que intentarlo. No se dice que deba lograrlo, pero debes de hacer un esfuerzo, debes de intentarlo. O entonces ningún esfuerzo va a ser bueno, debes de intentarlo. Solo intentarlo es un poco comprometido, sin tener el coraje y la confianza de lo que estás haciendo. Pero si lo intentas significa que estás completamente ya comprometido, sin entenderlo, y vas más allá de la mente terrenal. E intenta hacer las cosas con duda, pero con espera, con un poco de duda y con espera. Quien sabe podrá manejarlo un poco, y si no funciona rápidamente no lo haré más. Pero intentar significa que sea persistente, intentar hacerlo una y otra vez, a pesar de muchos intentos que hay fallidos, por supuesto. Sigues intentando y haces todos los esfuerzos posibles, porque eso se ve todo desde arriba. Cuando una persona se está haciendo digna de la luz, Abraham, que también se había sometido él mismo a 10 pruebas, ya sabes, 10 sefirot, la última de las cuales, de las pruebas, fue la más grande, en la que llegó hasta lo sagrado, a la vida eterna. Y cada persona ha recibido sus propias 10 pruebas desde arriba, al igual que Abraham. Y esas 10 pruebas también están relacionadas con la sensación de las 10 plagas que todos aprenderemos con Pesaj. 10 plagas, 10 sefirot. Esas 10 plagas también nos vienen a nosotros, porque todo está en una persona y debido al trabajo espiritual con el que la persona está avanzando, que sale de su ego y de su amor propio, saliendo de su propio Egipto en él debe poder hacerlo junto con el Creador, y por lo tanto no por su cuenta, sino por su parte altruista, con el fin de dar golpes a su amor propio. Se reparten 10 golpes, y eso es equivalente a las 10 pruebas que se someten a las personas. Y si un hombre, o más bien su propio faraón, su Malhut de Malhut que tiene en usted, que pasa esas 10 pruebas, es decir, esas 10 plagas, se le considera digno de retirarse de su propio ego. Y eso es lo mismo que está escrito aquí.
porque las personas deben de tratar de cumplir con las condiciones, y esas condiciones también fueron las que soportaron las 10 plagas que se dieron al hombre desde arriba. Y ningún hombre puede llegar a ser digno de retirarse de su propio Egipto en él sin soportar primero las 10 plagas o el faraón, o de lo contrario no estará listo para esto. No es que haya verdaderas plagas, y cuando lo ves así todavía eres como un niño que debe de crecer. Es necesario que se haga de esa manera, de lo contrario seguiremos siendo niños, y no querremos o no quedaremos con todo ese pipí y papú. Una persona debe llegar a ser digna de lo más elevado, que es su destino, como así lo hizo el Creador. Y debe de alcanzar el nivel que le pertenece, y la persona no puede decir que quiere quedarse como está, que dice que solo quiero quedarme esto y quedarme eso. Hemos visto que el hombre no puede decir eso porque no es lícito. No puede justificarse, porque un inferior nunca puede saber qué y hasta qué punto puede él darle a un superior. Supongamos que ha recibido un poco de un superior y dice que es suficiente. Dice, Dayeinu. Los judíos cantan eso. Es suficiente para nosotros. Y sería suficiente para nosotros si pudiéramos obtener eso del Creador. Eso también sería suficiente para nosotros. Por supuesto, debe poder estar satisfecho en cualquier momento y decir que es suficiente. Entonces, por un lado, debes de conformarte con todos los dos aspectos con lo que tienes. Y por otro lado, siempre tienes que hacer demandas y aún más intentar por más. Así que tienes que combinar esas dos cosas contigo mismo. Es una lógica divina y no puedo ayudar a nadie más con esto. Pero deberías intentar atraer esa lógica divina hacia ti mismo. Debido a la Kabbalah, un cuerpo interno diferente tiene que emerger en ti, o nuevo, diferente, y eso tiene que seguir creciendo en ti. Es literalmente como la forma en que un físico-culturista hace eso con su cuerpo. Con nosotros, un cuerpo espiritual se construye de la misma manera en términos de las fuerzas. Y hay un poco de ese pequeñín en el exterior, pero dentro de ti te separas de ese ser externo que tienes o yo. Y también dijo que solo en la medida en que un inferior intenta satisfacer la condición, en la misma medida el inferior entonces recibe. En la medida en que haga los esfuerzos, en la misma medida se recibe. Y por lo tanto no podemos decir, eso es suficiente para mí. Así que tienes que combinar esos dos dentro de ti. Por un lado debes de sentir la perfección a cada momento, diciendo que es suficiente y que estás satisfecho con lo que tienes. Y eso se aplica a cada momento. Hablar cabalístico significa eso, que cada vez que digo que es suficiente es una instantánea en la que me siento perfecto. Y en ese momento, cuando dices que estás satisfecho, eliges el lado derecho y estás en la línea derecha, y si dices que estás en el medio, no tienes más trabajo. El medio es lo que el Creador hace entre las dos líneas. Hacemos los dos, pero la luz hace el medio. Entonces, en cierto punto, tienes tu sentido de la perfección. Pero la verdadera perfección hace la luz para ti. No sabemos cuál es la línea central, porque de lo contrario no tendríamos que hacer ningún trabajo. Pero tenemos que hacer el trabajo, y la intención es que en cualquier momento debe de probar esa perfección suya de ese momento, experimentar y también aceptar. Aceptar. Que puedes decir que estás completamente satisfecho con lo que tienes, y por otro lado nos dice que también debes de tratar de hacer esfuerzos. Ok, ahora estás satisfecho con lo que tienes, pero puedes ganar mucho más, incluso unos cuantos millones de euros más, y dices que estás satisfecho. Entonces, por un lado, tienes que estar satisfecho con lo que tienes. Si es mucho o poco, eso no importa. Y por otro lado, debes intentar ir más. Y tú haces eso por esfuerzos al ponerte más en conformidades. Y esa ya es la línea izquierda.
Y moverse entre esas dos líneas, izquierda y derecha, es vivir. La vida de nosotros es nuestro trabajo que hacemos aquí en el área de esas dos líneas. Y eso se aplica a cada estado o situación y en cada aspecto. Entre esas dos líneas está el alcance de mi vida y también la oportunidad de trabajar en mis problemas. Cuando tienes esas dos, has construido el campo de tensión, por así decirlo, y desde arriba viene el resultante, es decir, la línea central. Usted tiene que construir de esa manera y luego recibes de arriba. Es decir, si el inferior es capaz de tener la kavaná para el dar, la intención de dar, y siempre ves esa palabra con intención de dar, que corresponde con un gran regalo que recibirá, con el gran regalo que recibirás. Entonces recibes un gran regalo desde arriba. Intento traducirle lo más literalmente posible el texto. Así como la intención del inferior, traer al día, y eso se llama dar en hebreo. Para traer a sí mismo un regalo mayor, él recibirá un regalo mayor. ¿De qué depende todo esto? De nuestra kavaná e intención. Debemos saber que no es suficiente. Así que no de los dioses, ni del clima, que es bueno o malo, que llueve todo el día. Todo eso no nos importa. Tampoco importa qué mensajes recibas, y con cada mensaje que recibe, incluso si es un mensaje que es malo, se tiene que decir a sí mismo, Dayan Emet, bendito es el Creador, el verdadero juez, porque tiene que justificar cada mensaje que recibes, y no te enojes de inmediato en ese momento, y con eso tienes una gran herramienta ya. Pero al hacerlo, debe de mantenerse siempre vigilante para que siempre pueda decir inmediatamente, con la intención correcta, que Él es el verdadero juez. Entonces las noticias en ese momento no te golpean de inmediato, porque primero piensas en el Creador y ves que Él es todo justo. Y luego ese golpe llega menos duro, por así decir, que si no lo hicieras de esa manera, y aguantas el golpe sin estar preparado, y aguantar el dicho golpe sin haber estado preparado. No tiene que recibir un golpe antes de decir en su corazón, el Creador es justo. Por lo que ese golpe llega como si cayera en un colchón de aire. Entonces no caerás sobre las duras piedras con un duro golpe. Si tu fe aún no es tan fuerte, caerás. Pero luego te caes en un agradable cojín de aire. Entonces realmente no recibes un golpe que es completo. Pero es diferente cuando recibes ese golpe sin esa preparación que hacemos. Por ejemplo, porque escuchas algo malo y no dices eso inmediatamente, puedes caer muy duro. Dayan Emet. ¿Y qué frecuencia vemos en la historia de que alguien ha ganado una gran fortuna a través de una herencia? Hay muchas historias al respecto. Que una persona de repente recibe buenas noticias sobre una enorme herencia. Por ejemplo, había un ruso que era pobre y su tío estadounidense en Florida murió repentinamente y luego se le informó que heredaría muchos millones de dólares, mientras que su salario era de solo $10 al mes. Y de repente consiguió una cantidad así. Todavía era un hombre bastante joven y fuerte, pero tuvo un ataque al corazón entonces y murió. Entonces, incluso con noticias positivas, cuando te pasen, no tienes que recibir un golpe directo, porque caerá inmediatamente. Entonces, tanto las buenas noticias como las malas noticias, tienes que recibir el golpe de cierta manera. Y cuando recibes buenas noticias dices, Tov Umetip, bendito es el Creador que es bueno y hace el bien. Cuando las recibes bien. Entonces, creando así una distancia de las noticias, cualquier noticia en ese momento, cualquiera que sea, y con eso usted está justificando al Creador que también puedes tolerar que alguien te deje 50 millones de euros y otras noticias que valen tanto como 50 millones de euros, que valen tanto como los 50 millones de euros. Entonces no serás tú víctima de las cosas y tus kelim no serán destruidos por las buenas noticias.
Porque tal noticia puede destruir a una persona, incluso si vive, porque inmediatamente se sentirá completamente independiente de todo y entonces se va a sentir como un King Kong. Y eso también es horrible. Entonces, ambos no son buenos, ambos estados. Y en ese momento dices una bendición cuando piensas en el Creador y justificas al Creador. Y es genial lo que estamos hablando ahora. Siempre antepones al Creador, a cualquier noticia. Y lo justificas. Y una forma de vida te va a proteger de tu propia vida y le va a dar sentido y te va a construir. No se volverá ya dependiente de ninguna situación terrenal, ni de lo bueno, ni de lo experimentado como malo, y ambos casos debes de expresar, en ambos casos, una bendición al Creador, con el corazón. Y luego vas a estar protegido por esos 50 o 100 millones de euros que de repente te llegan así, como también te pueden llegar las malas noticias, que Hashem nos guarde de alguien que ha muerto o otra miseria. Entonces estarás protegido en ese momento y luego traes todo eso de vuelta al Creador y luego reflejas de Él y recibirás la línea central y se te protegerá al experimentar a ambos extremos. Las buenas noticias pueden ser experimentadas por una línea derecha que ha recibido 100 millones e inmediatamente dice, el Creador es genial, pero ¿crees que pensarás en el Creador si vas a cobrar 100 millones de euros? Bueno, entonces tienes que venir de una buena familia para pensar en el Creador en ese momento. Podemos aprender eso de la Torá, de la historia sobre Jacob y Yosef, donde nuestro patriarca Jacob estaba muy triste cuando su hijo Yosef es que desapareció. Fue muy malo para él porque no vio a Yosef por muchísimos años. No lo había visto en 13 años, o en realidad eran 20, pero eso no importa. No estoy tan preocupado por eso. No estoy tan interesado. Jacob no había visto a su hijo Yosef durante muchos años, y este era su favorito de él. Favorito no se entiende aquí literalmente, pero Yosef y su padre lo sabían. Y todos estos años Jacob vivió sin Ruach HaKodesh, no lo tenía. Todos esos años el Espíritu Santo había desaparecido de él, de Jacob. Y cuando Jacob escuchó que Yosef todavía estaba vivo y que era el virrey del faraón de Egipto, no podía creerlo. Y lo que sucedió después, la escena en la que Jacob vio a su hijo Yosef cara a cara, tete a tete, de nuevo se describe en la Torá. Se abrazaron y Yosef comenzó a llorar. Debemos saber cómo fue eso. Yosef comenzó a llorar en el hombro de su padre, pero en ese momento, a pesar de no haber visto a su hijo durante tantos años, dijo, Jacob, Shema Israel, escuche Israel, el Creador es uno. Eso es lo que Jacob dijo durante el abrazo con su hijo. Él solo habló sobre el tributo del Creador y no sobre su hijo. No fue movido de esa manera. El Creador lo conmovió porque el Creador juntó las cosas de manera tan maravillosa. Pero no sobre su hijo. Por supuesto que amaba mucho a su hijo, pero en ese momento se superó a sí mismo, por no mostrar sus emociones, como es habitual en nuestro mundo terrenal, las emociones. En este momento tienes que dejar de lado tus emociones y tienes que dar rienda suelta. Eso puede ser bueno para su condición psicológica, pero cuando trabajas en ti mismo, tus emociones solo deben de dirigirse a Él, al Creador, y no a ninguna cosa externa. Con todo lo que te sucede, primero debes de centrarte en el Creador. De lo contrario es una actividad que es infantil. De lo contrario, en ese estado, usted es adecuado para un psicólogo o un psiquiatra. Y eso no es constructivo. Es lo mismo y nada más que acariciarte. Eso se aplica a cada situación, ya sea algo en su experiencia que sea bueno o malo. Debe de relacionarlo todo directamente con el Creador. Y esa es una actitud ya madura. Y por lo tanto, usted se independiza de las situaciones, de las personas, de la sociedad, de los vecinos, de cualquier cosa. Te vuelves independiente no siendo apático, ni separándote a ti mismo a la forma de indiferencia. Será una preocupación para mí. Y no me importa, porque esas son cosas que son estúpidas. Es mejor y más saludable en nuestro mundo mostrar emociones
que indiferencia. Mostrar emociones es infantil, pero indiferencia es ya terquedad. Y eso es aún peor, porque destruirá tu corazón. Pero ninguno de los dos es maduro. Ni las emociones ni la indiferencia. La forma madura es siempre que tenemos que involucrar en todo al Creador. Entonces vas a estar protegido y obtienes esa protección, pero desde arriba. Y no a través de tu propia actitud hacia esto o hacia aquello, porque entonces solo estás haciendo cáscaras. Una cáscara para esto y una cáscara para eso, o la rompes correctamente, pero son todas tus ilusiones. Si relacionas todo con el Creador, entonces realmente vas a progresar. Lección 34, página 23. Solo estamos pasando por estos días de manera inexorable, a pesar de todas las vacaciones que vienen, tanto para los cristianos como para los judíos, claro. Simplemente continuamos esas noches cuando hay días festivos, y si alguien más tiene una obligación con respecto a la familia o algo así, puede seguir la lección más adelante. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que el dador desea dar. Dar significa dar condiciones, como él dice, es decir, el establecimiento de condiciones, y en hebreo es la entrega de las condiciones. El lado del dador también da las condiciones, del lado del dador también se dan las condiciones. ¿Ve eso? Como él dice. Y por supuesto también aparecen preguntas en hebreo, pero aquí dice que el dador da las condiciones. También es bueno que él no establezca las condiciones, sino que las da, lo que significa que esas condiciones también son una forma de dar. Cada detalle que nos da es importantísimo, porque incluso si él establece las condiciones, es una forma de dar, que el inferior las llenará. Llenar esas condiciones significa colmar o ejecutar, cumplir, y verás cómo nos dice eso, que él no establece condiciones, sino que nos da las condiciones, y el inferior debe de llenarlas, es decir, responder a ellas. Y vuelve a decir, el Creador creó el mundo como un regalo que fue voluntario. ¿Cómo podría entonces establecer él una condición? Es decir, que él no tiene, en Dios lo prohíba, una carencia. No carencia en el sentido de que se vería obligado a crear la creación, o que debería de hacerlo. Si es así, ¿por qué es necesario que uno inferior cumpla su deseo? Y el inferior siempre significa un escalón más bajo con respecto al escalón superior siguiente. No estamos hablando de nada fuera de nosotros, escuchen, de nosotros mismos. Por supuesto que está fuera de nosotros, pero solo se trata de lo que experimentamos. Y siempre experimentamos al Creador como un escalón superior en nosotros mismos. Entonces, ¿por qué es necesario que la persona inferior cumpla su deseo y su voluntad? Como si pareciera que el dador no desea darle, sino recibe una u otra situación. Lo contrario en realidad, porque la persona tiene que devolverle algo, una sustitución de la mano, el lado del receptor. Es decir, supongamos que el dador da un acto de dar, y el acto de dar es un regalo que es gratuito, voluntario y sin esfuerzo, y sin embargo impone cierta condición al receptor. Solo entonces puedes recibir. Si haces esto y aquello, y todo y esto, como si el dador quisiera algo a cambio, es decir, esa sustitución, eso es lo que dice en hebreo. Él quiere algo o a cambio de algo, y decimos en hebreo de la mano, del receptor. ¿Y cómo es eso posible? Porque en un regalo voluntario, porque es un regalo voluntario que no quiere nada. ¿Cómo puede ser que el dador establezca ciertas condiciones al receptor? Esa es la pregunta. Si ves tales preguntas en el texto, significa que el autor que lo escribió, Slavei Hasulam, nos lleva hacia la línea izquierda, nos hace pasar e investigar. No es solo el creador, sino que nos deja examinar por nosotros y agudizar nuestras mentes. Y él deja todas esas cosas y luego se desarrolla en nuestra mitad izquierda. También tenemos dos mitades en nuestro cerebro. Una mitad que es izquierda y una mitad que es derecha, que también funcionan exacto de esa manera. Aquí en este sentido,
Está toda la cábala. Solo debemos de saborearla y responder a ella, y luego la veremos. Esto también contiene todo sobre la forma en que podemos recibir la luz Or y todo lo demás de una manera que sea kosher, pura. La respuesta es que el Creador establece unas condiciones en el momento del dar, mientras que Él da. Así que mientras que da, el receptor no recibe el regalo gratuito a través de su deseo apasionado del receptor, a pesar de que el deseo apasionado por lo que se da, por lo que el dador desea dar, él tiene un regalo y un grado gigantesco, que ya está en el receptor, que realmente quiere recibir. Él tiene un grado suficiente de deseo de recibir, como hemos discutido antes, y considerando que esto es particularmente importante, es incluso crucial que haya suficiente deseo de recibir. Sin embargo, aquí nos dice que no es suficiente. Así que un gran deseo de recibir no es suficiente. Sin embargo, el dador desea que por esa razón el receptor debe negarse a recibir. Tiene un gran deseo de recibir, pero solo recibió ese enorme deseo por el bien de recibir. Y nos dice que el receptor debe de entonces rechazar. Al igual que hemos visto en esta historia del anfitrión, que cuando vas a algún lugar y el anfitrión te da de todo y tienes hambre, entonces no debes comer debido al hambre, sino que solo debes comer para complacer al anfitrión. Ese es también el caso aquí. Pero es importante que tengas hambre cuando te invitan. Si no sientes y comes antes de ir a ese anfitrión, debes comer allí con placer. Pero debes comer allí no solo por tu hambre que tienes, solo que él recibirá el regalo gratuito del dador que él le da al receptor. Porque el dador tiene el placer de darte. Esa es una gran receta para nosotros, que debemos de tener en cuenta. Como resultado, ganamos la vigilancia, para que no recibamos de una manera que no es kosher, pura. Esto es realmente una cosa muy importante, porque incluso si es un poco, debe de evitarlo. Es fácil caer en la trampa, recibir algo, porque está tan vendido. Esto es muy especial, incluso con una pequeña cosa. Esa es una pequeña cosa que tomas. Por ejemplo, simplemente recoges una flor y hay que tener mucho cuidado aquí con todo. Una flor puede no ser tan mala, pero ¿de qué manera? De eso se trata. Hemos dicho que el hombre debe de recibir para agradar al dador, para que el dador tenga placer en darle al receptor, que los sabios lo han llamado así. Todas sus acciones deben estar en el nombre del cielo y no para tu propio beneficio. Esto contiene un obstáculo y también el remedio para el éxito y la realización en la vida terrenal tuya. Debemos de tener dos cosas para recibir. No podemos no recibir. Recibir de la forma en que lleguemos a la realización y no que obtengamos un compromiso que es falso con ello. Porque si recibes algo de la manera que es no kosher, no pura, que lo recibes para ti mismo, entonces obtienes esos compromisos. También podemos decir qué actos son adúlteros, pero solo recibir un regalo puede ser un acto adúltero para nosotros, si no permanecemos atentos dentro y vemos cómo lo recibimos, incluso si es una pequeña cuestión. Porque normalmente lo hacemos así, aceptando bagatelas, engañados, o nos engañamos a nosotros mismos. Así que nos preguntamos cómo lo hacemos. Necesitamos dos cosas, nos dice. Primero, hemos sido creados para recibir, y el propósito del Creador es darnos a nosotros. Y a la creación, darnos a la creación lo bueno y lo agradable. Eso presupone que debemos de estar hambrientos por lo que Él nos da. Y así es como cumplimos su deseo. Esa es la voluntad del Creador, o el Hacedor del mundo, o las leyes del universo. Y si no queremos hablar sobre el Creador o algo así, solo estamos hablando de las leyes del universo, porque así es como funciona el universo.
Así es como el Creador trabaja para nosotros. Y así es como funciona una máquina. Experimentamos que la máquina funciona de esa manera. Y luego no importa quién y qué hay detrás de ella. Pero así es como funciona. Y tienes que adaptarte a cómo funciona esa máquina. Y entonces funcionas bien. Entonces, por un lado, debemos de tener un gran deseo de recibir. Eso es algo que es primordial, que lo necesitamos. Porque si no estamos hambrientos, no podremos recibir nada. Porque no tenemos ganas de hacerlo. No se recibe si tomas algo que no quieres. Es importante que recibamos algo que queremos. Y de lo contrario, no es un recibimiento. También está prohibido dar algo a alguien que no quiere. Deberías saberlo bien. Porque de lo contrario, detendrás algo que es costoso. O no es costoso. Eso no importa, porque todo cuesta algo. A alguien que no lo necesita. En primer lugar, no le des placer ni agrado. Incluso es cierto que si le das algo que él no quiere, entonces no es un acto de dar. Debes de saber con seguridad si él realmente quiere eso que le das. Esa es una condición. La condición principal, más importante, es que usted sepa que la otra persona realmente lo quiere. Porque la intención es que con ese darle cumpla su deseo. Y por otro lado, hay una condición que es importante con respecto a la recepción. Que no lo recibas para ti mismo. No para tu propio beneficio. Digamos que no es egoísta. No recibo porque tienes hambre. Y no porque tengas un deseo apasionado de recibirlo. Porque así son las reglas desde arriba. Y sabemos por qué. Porque no es para hacernos sentir avergonzados o culpables. Y cosas por el estilo. Es por eso que está establecido de esa manera. Además, está configurado para que podamos crecer de esta manera. Podemos desarrollarnos de esa manera. Porque de lo contrario, seguiremos siendo niños. Eso es importante. Por lo que debemos de tener en cuenta esas dos condiciones en todo lo que hacemos. Mira ahora lo que está escrito sobre esto en la Torá, que Abraham había luchado con 5 reyes y había liberado a su sobrino Lot. Luego les había devuelto todas las propiedades saqueadas de Lot y las de todos los demás. Fue una gran posesión que fue saqueada. Y luego, después de la victoria, vino el rey de Salem. Su nombre era Melquisedec. Fue a recibirlo con el pan y la sal, como de costumbre, y le dijo: has salvado nuestras vidas, y puedes tener todo lo que has reunido de esos reyes que nos han saqueado. ¿Y qué le dijo Abraham entonces? Y esa es la pureza, lo que le dijo, por lo tanto, que él también es el patriarca de ese pueblo divino. Abraham luego dijo que no necesitaba él absolutamente nada. Lo dijo simplemente, pero les dijo a los tres generales con los que había luchado juntos que se les debía dar lo que habían comido y bebido en el momento de la reconquista. Así que solo un tipo de gasto para la comida y la bebida que habían usado en aquellos días de la pelea, pero nada más. Y dijo: ni siquiera necesito los cordones para mis zapatos. Esa es una expresión. No quería tomar nada de lo que no merecía. Y otro caso fue cuando Sara, la esposa de Abraham, murió y él le pidió a getitas, que es la gente con la que habitaba y con quien vivía, que le diera un lugar para enterrar a su esposa. También eran dueños del cementerio en Hebrón, donde están enterrados todos los patriarcas, y quería darle un lugar porque era un gran príncipe, y vieron que fue bendecido con riqueza y mucho más, que Dios lo había bendecido en ese sentido. Y luego le dijeron que no tenía que pagar nada. Dijeron: obtendrás ese lugar por nada, porque eres uno de nosotros. Abraham tenía un lugar específico en su mente, y al que él pertenecía. Ese lugar era un hombre rico, y esta persona le dijo: ¿qué significa ese lugar para nosotros? Es decir, personas ricas y sustanciales, bueno, quiten ese lugar de mí.
Pero Abraham dijo que no, y quería negociar con él. Le gustaba que el hombre rico quisiera darle el lugar, pero Abraham quería pagar de todos modos ese lugar. Y nuevamente el rico propietario comenzó a insistir y a decirle que podía conseguir el lugar así. Pero Abraham estaba por eso molesto y quería pagar al dueño 400 piezas de plata. Entonces el hombre dijo: bueno, ¿qué es 400 piezas de plata para nuestro tipo de personas? Eso no es nada. Déjame dártelo como regalo. Pero Abraham agarró su bolso y recogió la cantidad de 400 piezas de plata y allí compró ese lugar en presencia de todos los habitantes de ese lugar. Todo ese tipo de cosas que nos enseñan a recibir de una manera que es pura, kosher. Por supuesto que todos pecamos en eso, no le prestamos atención y luego siempre tenemos que prestar atención a todos los detalles. También tenemos que hacer exactamente las mismas cosas aquí en la tierra terrenal, porque de lo contrario te unirás a algo con tu corazón. Así que incluso a través de pequeños actos puedes unirte a algo con tu corazón, en lugar de separar tu corazón de todo lo que vive aquí. Debes de participar y ser activo con todos los demás y también simpatizar con los demás. Sin embargo, tienes que ser desapegado con tu corazón de todos y de todo. También vemos aquí que es exactamente lo mismo. Se trata de dar, debes de dar en la forma que el Creador da. Entonces, si das, debes de dar de la manera en que es un regalo que es gratuito, al igual que el Creador, y que no estás forzado, que no es un acto forzado. Acto forzado significa que no hagas algo con un motivo a posteriori. Muy importante, porque entonces no es puro, kosher. Puedes hacerlo superando, y no se te da como un regalo. No hay tal cosa. Tienes que superar. Por ejemplo, por alguna razón queremos dar a alguien un obsequio, dar un regalo. Ok, por ejemplo es Navidad y queremos dar un regalo de Navidad. Y eso es normal en esa época del año. Pero también puede ser por otra razón. Sin embargo, el punto es que tienes que darlo eso kosher, puro. No debes de darlo de una manera que te brinde a ti placer, a ti mismo. Porque luego lo haces para ti mismo. Incluso antes de comprar algo para otra persona, tienes que adaptarte desde dentro para que no te involucres y que solo quieres hacerlo para dárselo al otro. Que traigas el sentimiento a ti mismo, que no lo das porque es familia, porque entonces se siente como si te dieses a ti mismo. Para un miembro de la familia, eso significa que te lo das a ti mismo. Son como una extensión de ti mismo. Y eso no es dar. Pero debes de dárselo. Mientras este acto en tu corazón, estás completamente así de la relación con la otra persona. En tu corazón. Eso no es fácil. Tienes que hacerlo en tu corazón. Entonces es dar. Y luego también se cuenta como un acto de dar. Y cuando das, entonces debe hacerlo de manera que sea un regalo voluntario por su parte, y no debe imponer ninguna condición al que recibe. Y no puedes esperar que él reciba de ti de la misma manera. Entonces no de nuevo. Pero tienes que asegurarte de que sí quieres dar de una manera que es pura, kosher, que no coloque a otra persona en un rincón donde lo obligue a unirse a usted, es decir, comprar al otro. Solo por un buen sentimiento o lo que sea, por lo que obliga a la otra persona a recibir de una manera que no es kosher. No sabemos exactamente con qué frecuencia, pero pecamos regularmente en esto. Doy aquí un ejemplo. Por ejemplo, alguien va a Israel y le pedimos que traiga algo bueno por unos 5 euros. Una botella de vino o algo más. La persona que hace esa solicitud también puede ser un colega o un estudiante y eso no importa, pero es una baratija. Entonces esa persona regresa de Israel y luego nos da esa baratija. Pero luego dice que es solo una baratija y que no necesita nada por eso. Y puedo decirle, por su actitud, que lo dice en serio, que quiere darlo sin recibir nada por ello. Pero lo
ordenamos y tiene que quedarte en su parte como Abraham, tienes que quedarte con su parte como Abraham en el caso de ese cementerio y tienes que darle dinero para ello, porque entonces llegas a un acuerdo ya contigo mismo. Es importante que te mantengas firme en esto, incluso si la persona realmente tiene buenas intenciones, se te cobrará. Y desde arriba se ve como si hicieras una especie de soborno. Es decir, interiormente, espiritualmente, que algo depende de ti y haces mucho trabajo para separarte a ti mismo, para llevarlo a un acuerdo con la única fuerza creativa. Pero con algo así empiezas a contaminarte. Así es como realmente esto funciona. Y por supuesto, nos parece que es una broma, porque cuando lo tomamos alguna vez, y lo tomamos otra vez, y a veces incluso tomamos algo con fuerza y poder en alguna parte, entonces algo así nos parece que es como broma. Dame más. Es muy importante cómo das y cómo recibes. Y recibir debe de hacerlo con la condición de que reciba para complacer al dador. Usted recibe porque quiere dar placer al dador. Pero le digo, eso es muy difícil. Solo tienes que participar y no verlo como fácil, porque no es fácil. Paso a paso nos separaremos de esto, porque ese regalo empañaría tus ojos. También hay una historia real de un hombre que es judío, cuyo asunto o caso tuvo que ser escuchado en la corte. Me refiero en la corte cantonal. Ya no sé exactamente. Fue en Israel, donde los rabís se sientan en una corte religiosa y pasan el veredicto. En vísperas de ese juicio, ese hombre judío acudió a un rabí que tenía voz en la sesión sobre su caso y trajo un regalo para el rabí. Pero el rabí lo agradeció y dijo que no podía aceptarlo, porque el regalo influiría entonces en su posición en el proceso. Este rabí también describió que de hecho se sintió al día siguiente en ese proceso, durante la ascensión desde el interior, él se sentía como si quisiera ganar de esta parte. Sintió que había una especie de tendencia a ser cegado por el acto de este hombre. Ocurre regularmente en nuestro mundo que las personas son sobornadas de una manera que es complaciente. Todas esas atenciones personales, como se llaman ellos, a menudo no son más que una forma de ellas. Hay que tener mucho cuidado. Tienes que participar porque trabajas para una determinada empresa u organización y luego tienes que participar en esa comedia. Pero debes de saber que todo es una comedia. Todas esas cosas con regalos son comedias y hay que tener mucho cuidado con eso y no a la ligera o simplemente el ser arrastrado espontáneamente hacia ella, porque entonces caes en la red del diablo o del mal principio. Y lo que has acumulado con mucho trabajo contigo mismo, tanto de día como de noche en los estudios, luego pasas por algo tan inocente y debes ver que se trata todo de las leyes del universo y de lo que él nos habla. Debe de ver que funciona de esta manera en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier situación. Lo que aprendemos son las leyes que son eternas del universo. Y usted no puede decir sí, pero fue entonces, pero ahora es diferente. Estamos tratando con las leyes. Todo lo que aprendemos en la Kabbalah son las leyes eternas del universo y no tiene nada que ver con el espíritu de los tiempos. Entonces o ahora todo es eterno y exactamente igual. Solo entonces fueron esos regalos y ahora son estos regalos. Luego fue, por ejemplo, un caballo antes y ahora es, por ejemplo, un auto, pero todo es lo mismo. Por lo tanto, se trata todo de leyes eternas y no están limitadas por el tiempo. La gente a veces dice que sí, pero estos son tiempos modernos y ahora es diferente. Eso todo es una ilusión de que usted piensa que es diferente, o dice que lo hacemos de manera diferente en nuestro tiempo. Eso es una superestructura, pero el efecto interno es exactamente el mismo y debemos saber que es así, porque aquí en la Kabbalah luriana solo aprendemos sobre cosas que son eternas e inmutables y debemos de adaptarnos a estas leyes del universo. Sin embargo,
debemos de conocer estas condiciones, lo que el Santo Bendito es y Él desea, que todos trabajemos para Él y no para nosotros mismos, que Dios nos guarde. Es por el bien del Creador que Dios nos guarde. Él lo necesita. Parece como si Él estuviera necesitado de algo, pero no. Él no está necesitado de nada. Como un rey en nuestro mundo, a que tienes que pagar impuestos. Y esto, y eso, y todavía tiene que hacer. El rey te lo da, pero tienes que pagarle por ello. Pero aquí no es así. Dice, pero el hecho de que las criaturas trabajen por el bien del Creador, eso es por el bien de las criaturas también. Que en realidad es por el bien de las criaturas todo. Así que el hecho de que trabajemos para el Creador y que deseamos darle al Creador es una realidad para nosotros mismos, para nuestro beneficio, pero no como un beneficio que es egoísta, por lo que funciona para nosotros de la forma en que si lo das realmente lo recibes de buena manera. Esto es básicamente todo, y si realmente lo aplicas consistentemente, por prueba y error, por supuesto, entonces obtendrás la vigilancia. Es decir, en el momento de recibir el regalo que es gratuito del dador, las criaturas, para que no sientan incomodidad. Eso es entonces para las criaturas, y la incomodidad significa la incomodidad interior, porque puede que no lo sienta desde fuera, como si me hubiera sorprendido por todos esos regalos que me ciegan los ojos. No siento esa incomodidad desde el exterior en mi ser exterior, pero incluso si no me doy cuenta, me causa inevitablemente una incomodidad en mi verdadero ser. Podemos decir que no sentimos nada, pero nuestros ojos están cubiertos al recibir esos regalos. Y luego decimos que todo es normal y que no nos parece incómodo. Pero no puedes engañar a las leyes del universo y debes de saber bien que sigue siendo desagradable. El punto es que no podemos engañar al Creador. No podemos fingir, porque Él ve a través de nosotros. Todo es transparente para Él y no podemos esconder nada. El amor propio o lo que sea, que no podemos esconderlo. Usted es completamente examinado por esa única fuerza creativa. Cada vez que cometemos ofensas, y en este caso es que recibimos algo para nosotros mismos, y que nos convencemos de que lo estamos haciendo correctamente y que es coser puro, pero Él ve a través de nosotros. En el interior, los efectos de las leyes del universo continúan, y en el interior no se pueden ocultar. No puedes fingir con el Creador allí. Y no es para asustarnos o para disciplinarnos de la manera incorrecta, pero esa llamada disciplina es llevarnos a la meta superior, para que no permanezcamos como bebés. Los niños pequeños quieren tener regalos. Está hecho para que crezcamos de esa manera. Y un gran placer y grandes regalos recibidos, pero de una manera muy diferente. Todo lo que recibimos del Creador es un obsequio, es un regalo. Con todo lo que recibes, tienes que decirte que es un regalo, y no algo que has logrado a través de tus propias acciones y esfuerzos. Y por tu propia mente o esfuerzo, pero, por supuesto, primero hice la condición primaria y los esfuerzos para recibir el regalo. Entonces no estarás orgulloso de tus esfuerzos, como lo que he logrado, pero haces un esfuerzo, y luego entonces puedes recibir el regalo. Esa es la verdadera actitud, y eso te edificará, y no te destruirá. Así que Él ha hecho esa condición, y lo repito otra vez, para no causar la sensación de incomodidad de los seres humanos o el receptor. Por lo tanto, el dador ha hecho esta condición, que uno debe de hacer todo, significa todo en el nombre del cielo, y en el nombre del cielo con la actitud del dar. Y eso significa que a través de su recepción no se apegan con su corazón a algo o a una cosa, y recibir egoístamente para ti mismo, y no para sí mismo, como se dijo anteriormente. Tales son las leyes del universo, y eso no es una ilusión, y no algo como ven que seamos buenos, seamos morales, no tiene nada que ver con la moralidad. Deberías de verlo de esa manera. La moralidad es algo que se ha acordado entre las personas. Una moral no es más que una expresión de conciencia de cómo debe de ser. Pero esta conciencia no es más que una expresión egoísta de una actitud egoísta.
La moralidad significa que tenemos ciertas reglas para tratarnos, y eso es la moralidad. Pero incluso en la moral, en nuestro mundo, algo de las leyes del universo se refleja también. Por supuesto, no está tan claro, pero es un reflejo, un símbolo de esto. Lo ves con diferentes religiones y también en el Hasidut, pero no todo está basado en... No son expresiones de las leyes puras del universo, sino de aquellos que ya están trabajando personalmente en sí mismos, no como una mente de las masas, sino personalmente, individualmente, que trabajan en sí mismos. Debe adherirse estrictamente a las leyes del universo y ser muy cuidadoso y vigilante en cuanto a dar y recibir, porque toda la vida no es más que dar y tomar. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, cómo lo hacemos, para no tener vínculos extraños con nuestro corazón. Decimos solo a nuestro corazón, pero se aplica a nuestros órganos, a todos. Hacer cosas que nos perjudicarían y se aplica a todas las áreas, y no solo al área de nuestro corazón, pero también para tu mente o tus pensamientos, porque también podemos contaminarnos con los pensamientos. Por pensamientos vienen las condiciones menores, pero el corazón se relaciona con expresiones ya pesadas de deseo, como celos y odio. Los pensamientos son una forma más ligera de un deseo. El deseo de implementar realmente las cosas está bajo el parsá, es decir, lo que decimos, Neshat, Hod, Yesod y Malhut, es decir, donde están nuestras piernas, es la más forma exigente del deseo. Vuelve a la pregunta que ya se ha hecho, y en lo que se ha dicho, entenderemos lo que hemos preguntado, porque aquellos que no desean realizar, cumplir la Torá y los preceptos, ¿por qué se les llama a ellos los malhechores? La Torá y los preceptos se dan para purificar a Israel. Para purificar a Israel, dice, para purificar nuestro kelim de dar. Esa parte de nosotros que busca directamente la unidad con las leyes del universo. Así que para la Torá y los preceptos, y esas son las leyes del universo, y si los cumplimos, purificaremos nuestros bajos deseos. No hay nada más. No hay otra cura en nuestro mundo. Y si lo sabemos, lo hacemos conscientemente, y no a través de los golpes del látigo. Así que es para purificarnos con eso. Como ha dicho el rabí Hanaina ben Akasa, la Torá y los preceptos son dados a Israel para purificarse. Todavía se acuerda de la Tija, la introducción a las enseñanzas de la Cábala del rabí Yehuda Aslag, que comienza con este punto, que el rabí Akasa ha dicho que el que no cumple con la Torá y los preceptos, que no recibiría lo bueno y lo agradable. Sí, eso es comprensible, pero ¿por qué se le llaman a los malhechores? Está bien que no reciban lo bueno y lo agradable, porque no coinciden con esas dos cosas. Eso es porque no cumplen esas condiciones. Y ahora vemos que una de esas condiciones es que el hombre debe de recibir para darle al dador. Y esa condición ya es un acto de limpieza. Mira, si solo recibes porque tienes hambre o apetito y solo tienes un deseo por lo que se te da, entonces ya has sido vendido y comprado. Pero cuando recibes para complacer al dador o un placer o hacer, al recibir de esa manera ya has hecho un acto de limpieza. No es que podamos decir, está bien, entonces lo doy de esa manera, porque es imposible dar de una manera coser sin luchar, recuérdalo. Y también es una regla menotécnica para nosotros, que si das algo entonces es muy difícil. La gente ya piensa que están haciendo algo bueno si dan con todo su corazón, pero él no entiende lo que estoy diciendo aquí, es decir, esta lógica divina. Él dice que da con todo su corazón, pero quiere decir con todo su corazón exterior. Y ese corazón externo está completamente satisfecho. El corazón externo obtiene gran placer de eso y dice, por ejemplo, mira qué bueno que soy.
y qué amable que soy, lo religioso que soy, misericordioso, piadoso que soy, y lo generoso que soy, y etcétera, y etcétera. Todo es una capa absurda cultural. Solo recibe un gran placer para sí mismo. Pero no tenemos que fingir aquí. Así que cuando das, e incluso si es solo un poco, entonces debe de haber una lucha dentro de usted. Y la lucha significa que sientes dentro de ti que te vuelves puro a través de ella. Porque tienes que ceder en el camino. ¿Qué significa puro? Eso significa que no te da ningún placer a ti mismo. Y si te da placer, significa que eres sobornado, o que te sobornas a ti mismo. Y si le das a alguien de la manera que quieres comprarlo, entonces te ensucias. En ambos casos las personas cometen faltas. ¿Usted ve de qué tipo de artículo estamos hablando y cómo debemos de prestar aquí atención y llegar así a la pureza? Porque de lo contrario no llegaremos a nuestro cumplimiento. Se trata de nuestros canales, de nuestras tuberías, que si no tenemos cuidado en estos asuntos, nuestra experiencia del cordón umbilical, el CAP, el rayo que está en nuestro interior, en nuestras entrañas, que está sucio, no podremos experimentarlo. Nos ensuciamos y podemos salvar la luz. La luz de ese cordón umbilical, para enfrentar ese CAP en nosotros. Y solo de ese CAP obtenemos la fuerza de la vida. No solo la fuerza vital animal, sino también la luz que llamamos el Hasadín, con un resplandor de la Jokmá de ella. Si no prestamos atención, nos ensuciamos a nosotros mismos. Entonces se pregunta, ¿por qué los llaman los malhechores? Después de todo, si no observan la Torá y los preceptos, entonces es comprensible que no reciban lo bueno y lo agradable, pero ¿por qué se los llama a los malhechores? Aprendimos un poco sobre esto. Aquí da un gran ejemplo. Los ejemplos son muy importantes. Nos ayudan a entender las cosas. Pero eso no puede compararse con un gran doctor que viene a un hospital. Y hay personas, por ejemplo, con cáncer. El Satán es el cáncer. También se llama la langosta en hebreo y en ruso. Y la langosta es el cáncer. Así que hay personas con cáncer en el departamento de oncología. Que esta enfermedad, Dios nos guarde de esta enfermedad, uno no puede salir de ella. Y le dice a este doctor que tiene un preparado para eso. Que tiene un preparado contra ese cáncer. Mientras que todo el mundo sabe que no puedes deshacerte de esa enfermedad. Este ejemplo es muy importante, porque tenemos que verlo como al igual que en nuestro mundo, que no puede deshacerse de esa enfermedad de ninguna manera, aparte de lo que el médico le da al paciente. Y al dar, podemos, al igual que en nuestro mundo, salir de nuestro amor propio y experimentar la vida verdadera. Porque como vivimos aquí es tan bueno como la muerte. Pero si obedecemos a las leyes del universo, con esa condición del dar, de la manera coser pura, entonces lo haremos al igual que con el paciente con el cáncer. Seremos curados por ese gran doctor altísimo y venimos del deseo de recibir para nosotros mismos y sanaremos de ese mismo deseo. Así que dice que ese gran doctor tiene un preparado contra el cáncer, que si uno recibe ese medicamento, que toma, eso es lo mismo. Entonces todos ellos seguirán vivos. Y no solo eso, sino que también dirán todo eso después, que ahora disfrutamos de la vida. No solo que van a curar el cáncer, sino que también disfrutarán de la vida después. Supongamos que alguien sugiere tomar algo así. ¿Con qué gusto no lo tomaríamos? Y eso es exactamente lo que está diciendo aquí sobre la condición de dar y recibir de una manera coser pura. Eso es exactamente la misma historia. Y es cierto que si pudiéramos experimentarlo de esa manera, entonces lo haríamos. Y luego también se dice que disfrutaríamos de la vida. Es decir, que dirían que ahora vemos que valía la pena nacer. ¿Y quién puede decir eso también?
para que después de la curación pudieran decir, sí, fue útil, valió la pena nacer para recibir ese placer. Y luego, seguro que cada uno de ustedes dirá o contará de todo corazón, bienaventurado el que dijo y el mundo se ha convertido, porque se encontrarían en el mundo que es completamente bueno. Esa es la única manera de experimentar el mundo que es completamente bueno. Y eso no es el paraíso, como nos dicen las religiones. Aquí tienes que sufrir y entonces todo va a estar bien. Eso es toda una representación unilateral de algo que dicen las religiones, pero la experiencia del mundo bueno se le da al hombre aquí en el ahora. Y eso es algo por lo que he viajado por todo el mundo. Gasté mucho de mis ahorros en eso, pero valió la pena. También gasté mucho dinero estructuralmente para ver que no se puede encontrar allí, pero que puedo experimentar este mundo dentro de mí. Y debo de llegar a la pureza, a ese grado de pureza, con esas comprensiones. Así que esas son dos cosas. Tienes que purificarte y construirte al mismo tiempo. Hacemos purificación con nuestro trabajo espiritual y construimos con el Zohar, con el Ejaim y lo que estamos aprendiendo aquí ahora. Depende de nosotros entrar en este mundo que estamos hablando, el mundo donde todo está bien para experimentar el bien, lo bueno y lo agradable. La leche y la miel, depende de nosotros. Somos todos pacientes de cáncer. No quiero decir nada malo con esto, perdónenme, pero lo digo siguiendo aquí un ejemplo. Que saben que están condenados al mal y a la miseria en este mundo, y no hay cura en este mundo. Mire las religiones. ¿Qué dicen las religiones? En el más allá, pero no en nuestro mundo. La religión cristiana e incluso la judía nos dicen eso, pero no son las leyes del universo. Dicen que se trata de más tarde, en el Olam Abba o en el paraíso, mientras que el Zohar y la Cábala y la instrucción nos dicen que es en el ahora, que es en este mundo, y por lo tanto también en el mundo futuro. Pero en este mundo tienes que conectar los dos mundos dentro de ti, y con eso te estás purificando, y por lo tanto también vas a obtener el mundo que es completamente bueno en ti. Es solo una desviación en la percepción que no es la verdadera realidad, es decir, que puede experimentar el mundo lleno de lo bueno. Es solo para nosotros mismos. Es genial cuando nos damos cuenta de que todo depende de nosotros. Si solo nos conformamos de acuerdo a la instrucción y no hay nada más en el mundo que dar y recibir en todas las relaciones entre el hombre y el Creador y entre las personas mismas, siempre es dar y tomar, por lo que siempre debemos de prestar atención a la forma en que tomamos y cómo recibimos. Siempre debemos de prestar atención. Y debemos de dar en la forma que el Creador da, es decir, como un regalo absolutamente gratuito. Pero no debemos establecer ninguna condición como Él las establece, es decir, ese hombre debe de recibir de ti para darte el placer. Por supuesto que no sabes lo que la otra persona está haciendo con eso, pero debes de hacerlo para que te desapegues y no lo hagas para poner al otro a tu lado o para comprarlo, solo por el maravilloso sentimiento que le das. No es que quieras darle, es un punto en sí mismo, porque quieres darle es bueno, pero por eso tienes un cierto placer al darle. Aparte de eso, le das la forma en que el Creador te da, y eso es sin soborno. Ese es el camino. Y si siempre prestamos atención a cómo lo hacemos, porque también hay dar y recibir en cada pequeño acto, entonces nos purificamos y nos alineamos así con las leyes del universo. Y entonces el día se acerca, el momento, el estado en el que viviremos permanentemente el mundo del bien. No está en otro lugar, todo está en ti. Y esto es algo genial, que yo después de toda la búsqueda y la miseria que había encontrado, lo había descubierto todo dentro de mí. Eso es porque miré a los demás con ojos equivocados. Vi el mundo así como malo,
como el Gojim, la gente es mala, el clima es malo, los demás eran todos culpables, y ahora finalmente descubres que todo depende aquí de ti. Y eso se entiende por ese cáncer, porque ese cáncer está en la persona misma. No tienes que proyectar en otro, porque entonces ya es un cáncer. Pero solo eres tú. Y luego viene la curación.